Revelado, el increíble giro del hijo del millonario que transformó la vida de su empleada herida. Carlos Miravalle había estado acostumbrado a la vida de lujos y excesos. Con tan solo 28 años, era el hijo del magnate inmobiliario más poderoso de la ciudad. En cada rincón de su amplio penthouse se imponían los ecos de sus fiestas sofisticadas, rodeadas de personas que apenas conocían su nombre, pero lo adoraban por su estatus. Y, sin embargo, a pesar de tener todo lo que un joven podría desear, había un vacío en su corazón, un eco constante de un anhelo de libertad que lo perseguía. Cada día era una repetición. Eventos sociales donde sonreía y hablaba de negocios vacíos, reuniones con otros magnates en restaurantes de lujo. Todo esto mientras se sentía más y más atrapado, como si viviera en una burbuja de cristal, lejos de la realidad que lo rodeaba. Un día, mientras caminaba por uno de los nuevos edificios que su padre acababa de adquirir, se detuvo, sintiéndose abrumado por la opulencia que lo rodeaba. En ese instante, el destino le tenía preparado un giro inesperado. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Carlos se volvió y vio a Rosa, una mujer de 45 años que, con el rostro surcado por el tiempo, estaba luchando por cargar una pesada caja. En un resbalón, cayó al suelo, y su grito resonó más allá de las paredes de mármol. Las miradas de los trabajadores se dirigieron a ella, preocupación en sus rostros. Carlos no podía apartar la vista mientras Rosa se retorcía de dolor, no solo por su lesión física, sino por las marcas invisibles de una vida dedicada al sacrificio por su familia. La madre de 2 hijos había recogido sus herramientas de trabajo, pero eso no era suficiente. Era un recordatorio vivo de las realidades que siempre había evitado ver. A medida que ayudaba a Rosa a levantarse, algo dentro de Carlos se encendió. La dignidad en su ser, su fortaleza ante la adversidad, resonó en su alma, un eco de todo lo que había estado perdiendo en la búsqueda de la aprobación de su padre. La máquina de lujo que lo había encadenado de repente le parecía un lugar sombrío. Pero, ¿qué podría hacer? Su familia nunca entendería. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Carlos comenzó a visitar a Rosa, ayudándola con su rehabilitación. En cada encuentro, ella compartía historias de sus hijos y de las luchas de su comunidad, y Carlos, poco a poco, empezó a abrir los ojos. La realidad que su familia miraba con desdén se volvió un llamado a su alma. Su deseo de hacer algo significativo creció y, cuando decidió organizar un evento benéfico en el vecindario de Rosa, la tierra tembló a su alrededor. ¿Podría realmente superar las catastróficas amenazas de su padre? ¿Quién consideraba esto una traición? Los días de opulencia enjugaron su brillo y él se sintió más vivo que nunca. La comunidad lo esperaba, esperanzada, y Carlos estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Pero frente a la incertidumbre que se avecinaba, una pregunta se alzaba: ¿podría entregar su corazón a una causa justa y a Rosa, aun si eso significaba renunciar a su mundo de privilegios? Todo se preparaba para una tormenta que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos. La mañana del evento se despertó con un aire de expectación. Carlos se encontraba en el corazón del vecindario donde Rosa había vivido toda su vida. La grúa de los preparativos y el bullicio de los voluntarios llenaban la calle con un eco vibrante de esperanza. Colores brillantes de pancartas ondeaban al viento y risas resonaban a su alrededor. Sin embargo, a pesar del ambiente festivo, un nudo en el estómago lo mantenía alerta. Su vida había cambiado irremediablemente, pero la sombra de su padre seguía presente. Mientras caminaba entre los asistentes, Carlos observaba a las familias que llegaban, agradecidas por el evento. Todo lo que había hecho parecía pequeño en comparación con el impacto que podía generar. Se detuvo un instante para mirar a Rosa, quien organizaba el área de juegos para niños. La sonrisa en su rostro traía consigo una luz que Carlos había aprendido a atesorar en cada encuentro.
Era como si horas de preocupación y dolor desaparecieran al verla feliz. Carlos. La voz de Rosa lo sacó de sus pensamientos. ¿Te gustaría asistir a la presentación de los diferentes talleres? Hay tanto que compartir, deberías estar aquí. Ella lo miraba con una mezcla de orgullo y confianza, lo que lo llenó de calidez. Pero en su interior, la incertidumbre crecía. No sé si estoy preparado, murmuró, luchando por compartir sus temores. No sé si esto significará algo para ellos. Rosa dio un paso más cerca, su mirada se tornó seria. Esto es más que un evento, Carlos. Es un grito de esperanza. La comunidad necesita saber que alguien se preocupa por ellos, que su lucha no pasa desapercibida. Tú eres esa voz. En ese momento, el mundo pareció detenerse. Carlos sintió la presión de lo que estaba en juego. ¿Podría realmente sostener el peso de estas expectativas? Su mente se llenó de las voces críticas de su familia, los reproches de un padre que jamás entendería su decisión. Pero, en ese instante, expresar sus emociones era tan liberador como aterrador. Mientras tanto, el sonido de un micrófono activándose lo sacó de su trance. Los asistentes se agolpaban con sonrisas ansiosas, y Carlos supo que era el momento de marcar la diferencia. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso adelante, el temor lo detuvo. ¿Y si su padre se enteraba? ¿Y si todo lo que había luchado se desmoronaba en un instante? Entonces, se escuchó un clamor: «Carlos. Carlos». No era un grito de un solo individuo. Era un canto colectivo de esperanza, y resonaba en su corazón como un latido silente. La comunidad lo llamaba. Sin poder resistir, dio un paso al frente. El clamor creció, y Carlos dejó que su miedo se desmoronara a su alrededor. Tenía un propósito, una razón para estar allí. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Era Rosa, cuyas palabras lo abrazaron como un manto cálido. No estás solo. Estamos contigo. Su confort lo envolvió, pero en el fondo, Carlos sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al finalizar el evento, un grupo de jóvenes se acercó con expectación, y él sintió que el futuro se presentaba ante él como un lienzo en blanco. Sin embargo, una camioneta negra se detuvo al final de la calle, y de ella salió una figura que lo heló, su padre, con la mirada furiosa. «Carlos, ven aquí», gritaron los ojos de su padre, llenos de indignación. Carlos dudó un instante. La presión de dos mundos se encontraba en un punto de quiebre. ¿Sería este el momento de aceptar todo lo que había cambiado en él, o se dejaría arrastrar de nuevo al mundo del que había intentado escapar? A medida que la distancia entre él y su padre disminuía, su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de elegir su destino. El eco de la decisión se cernía en el aire: la vida que había conocido o la nueva realidad que había empezado a construir. La mirada de Rosa lo alentaba, pero el rayo de su padre lo ataba. ¿Qué camino elegirá Carlos cuando dos mundos se crucen en un solo instante? Carlos sintió como el calor de la multitud a su alrededor se evaporaba, dejándolo en un vacío helado. Su corazón palpitaba con fuerza, casi a punto de estallar en su pecho. La figura de su padre era un recordatorio de todo lo que había intentado dejar atrás, de las expectativas que pesaban sobre su espalda como una losa inamovible. Pero, al mismo tiempo, la voz suave de Rosa resonaba en su mente: «No estás solo. Estamos contigo. Carlos». La voz de su padre crispa hasta sus huesos. «¿No tienes nada que decirme?». El tumulto de emociones lo abrumaba: miedo, preocupación, pero sobre todo, una profunda convicción de que esta vez no iba a dejarse amedrentar. Se dio cuenta de que había algo más grande en juego que solo su relación con su padre. Miró a los jóvenes que lo rodeaban, sus miradas llenas de esperanza y admiración. Ellos estaban allí, dispuestos a escuchar, a aprender, a crecer. ¿Y si él podía ser el cambio que tanto deseaban? «Voy a hablar», murmuró a Rosa, más para convencerse a sí mismo que a ella. Alzó la mirada para dirigirse hacia el escenario improvisado, un lugar que ahora representaba su nueva identidad, pero el grito de su padre lo atrapó de nuevo. «No te atrevas a dar un paso más, Carlos. Este espectáculo es ridículo y tú lo sabes».
Deja de perder el tiempo y ven aquí ahora mismo. El desdén en la voz de su padre rasgó algo dentro de él. Carlos sintió como sus manos temblaban, solo que esta vez no era por miedo. Era por la fuerza que había encontrado en su comunidad, en su nueva vida. Y, de repente, se dio cuenta de algo esencial, ya no tenía que buscar aprobación en las mismas manos que habían intentado destruirlo. Inhaló profundamente y se acercó al micrófono. Papá, inició, la voz firme aunque temblorosa. Lo que estoy haciendo aquí es importante. Estoy trabajando para hacer algo mejor por las familias de este vecindario, por personas que lo necesitan. No estoy perdiendo el tiempo. La multitud permaneció en silencio, y de algún lugar entre ellos, alguien comenzó a aplaudir, como si su coraje hubiera encendido una chispa. Sí, Carlos. Sigue, resonó una voz, y pronto otros se unieron en un coro de aliento. El rostro de su padre palideció, la rabia transformándose en incredulidad. Carlos sintió una mezcla de asombro y libertad. Su padre no podía entender, tal vez nunca lo haría, pero su comunidad, esa familia elegida, sí. Estoy aquí porque quiero marcar la diferencia, continuó, sintiendo que las palabras fluían de su boca como un torrente. No tengo las respuestas, pero estoy dispuesto a intentarlo. Ustedes tienen una voz, y yo quiero ayudar a que se escuche. Juntos podemos transformar este lugar. La ovación fue inmediata, un mar de aprobación que lo llenó de energía. Pero en la esquina de su ojo, la figura de su padre seguía ahí, impasible, como una sombra oscura que amenazaba con devorarlo todo. Cada palabra que Carlos pronunciaba pareció intensificar la furia que emanaba de él. ¿Qué va a hacer, Carlos? ¿Te vas a quedar aquí, con esta chusma? La voz de su padre era como un trueno que retumbaba en sus oídos. ¿O vas a venir y asumir tus responsabilidades? Carlos sintió que su mundo se partía en dos. La vida que había conocido, llena de privilegios y expectativas, y esta nueva realidad llena de lucha y esperanza. Pero había una parte de él que ya no necesitaba la aprobación de su padre. Una nueva identidad había florecido dentro de él. Mira, papá, comenzó, pero en ese momento, un escalofrío le recorrió la espalda. La mirada de su padre era fría y calculadora, pero no era el terror lo que sentía, sino determinación. Él sabía lo que quería, y pronto se daría cuenta de que la vida de todos, incluida la suya, estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, la decisión que estaba tomando no iba a ser fácil. De repente, Rosa, que había estado observando desde el margen, se acercó a él, apretando suavemente su mano. Lo que sea que decidas, siempre estaré a tu lado. Pero los ojos de su padre resplandecían con furia, y la bruma del conflicto no se disipaba. Tú no conoces el verdadero peso de lo que estás haciendo, Carlos. Las palabras se desvanecieron en el aire, pero antes de que pudiera responder, una verdad abrumadora lo golpeó. En esa carreta de emociones, de pérdidas y sueños, una revelación había surgido entre ellos. ¿Podría realmente reconciliar su nueva identidad con los severos recuerdos de su padre? La tensión crecía, apremiante como una tormenta. En ese momento, todo lo que había construido y lo que había dejado atrás se encontraba suspendido en el aire, y así, mientras la comunidad vitoreaba su valentía, Carlos sintió una ola de cambio. La decisión estaba a punto de ser tomada, pero en el fondo de su corazón, algo le decía que el verdadero desafío apenas empezaba. Estaba listo para enfrentarse a la verdad de lo que ello significaría. Una pregunta se erguía ante él, impulsándolo a un destino que nunca imaginó. ¿Se atrevería a desafiar no solo a su padre, sino también a su propia historia? Carlos sentía el eco de su propio corazón resonando en sus oídos, casi ahogando los vítores de la multitud. Las palabras de su padre seguían flotando en el aire, pesadas y amenazantes. La chusma, había dicho. Esa palabra le ardía en la piel como un fuego que no podía apagar. A su lado, Rosa lo miraba, su expresión era una mezcla de orgullo y preocupación. Carlos, tú puedes hacerlo, susurró, pero en su voz había el temor de lo que estaba en juego. Esta vez, no solo enfrentaría la desaprobación de su padre, sino también su propia duda. Se giró hacia la multitud y la vio más allá de la figura de su padre. Eran amigos, vecinos, gente que había compartido su dolor, sus risas y sus sueños. Todos esperaban.
¿Se atrevería a desafiar no solo a su padre, sino también a su propia historia? Era la pregunta que lo atormentaba. La presión sobre sus hombros era enorme, similar al peso de las expectativas que siempre había sentido. Pero, por primera vez, no estaba dispuesto a cargar con ella solo. Se trataba de todos ellos, de la esperanza que emanaba de aquellas miradas. Alzó el micrófono nuevamente, sintiendo la energía y determinación fluir a través de él. No estoy aquí para complacer a nadie. Estoy aquí porque creo en un futuro mejor. No se trata de mí. Se trata de nosotros. Un rugido de aplausos resonó entre la multitud. Carlos pudo ver sonrisas, lágrimas de alegría y rostros iluminados. Todo el sufrimiento, todas las batallas previas parecían desvanecerse en ese instante. Esto no es un juego, continuó, la voz más firme que nunca. Hay familias en esta comunidad que luchan día a día para salir adelante, que necesitan ser escuchadas, que anhelan un cambio. Yo quiero ser parte de ese cambio. Al fondo, su padre se mantenía erguido, pero ahora parecía una figura más pequeña, como si la fuerza de la comunidad estuviera disipando su poder. Carlos sintió una oleada de valor. Era el momento de demostrar una vez más que no iba a ser su marioneta. Entiéndelo, papá. No puedes seguir controlando mi vida. He encontrado mi propósito aquí, con ellos, subrayó, señalando a la multitud. Y no volveré a mirar atrás. Un murmullo de asombro recorrió a la gente. Era como si cada palabra que decía lo acercara más a una verdad que antes le había parecido esquiva. La afirmación resonaba en su pecho, cada latido era un eco de su nueva identidad. Carlos, no hagas esto, su padre insistió, pero esta vez su voz sonaba débil, perdida entre el clamor de quienes apoyaban al chico que había decidido romper cadenas invisibles. Lo siento, papá, dijo él, sintiendo que un paso más lo convertiría en el hombre que debía ser. Pero todo lo que había cosechado el día de hoy no solo era por él, era por todos los que habían estado ahí, luchando en silencio. Mientras la multitud aplaudía y gritaba su nombre, sintió que algo se rompía dentro de él, pero no como una fragilidad. Era un viejo molde que se partía, dejando que la luz de su verdadero ser se filtrara. Y en medio de la celebración, una pregunta quedó flotando en el aire, una sombra que acechaba. ¿Qué sucedería cuando mañana despertara con la certeza de que había cambiado, pero con el peso de su padre aún presente sobre su vida? Los ecos de sus palabras seguían vibrando, así como el eco de decisiones que se avecinaban. Carlos intuyó que lo que se avecinaba era ineludible y, aunque su corazón latía desbocado, ya no había vuelta atrás. En un acto de valentía pura, dejó escapar una última frase, sabiendo que el futuro dependía de ello. Hoy es solo el comienzo. La multitud rugió de nuevo, un mar de apoyo que arrollaba cualquier sombra de duda. Sin embargo, a medida que el sonido se desvanecía, una inquietante verdad se asomaba, la vida de todos ellos podría cambiar, pero el camino hacia la real transformación apenas comenzaba y su padre seguía ahí. ¿Qué tendría planeado para él? El amanecer llegó con un brillo dorado que batallaba entre las nubes, pero para Carlos, el nuevo día no traía consigo la frescura de un nuevo comienzo. Se despertó sintiendo un peso en el pecho. Las palabras de su padre resonaban en su mente, como un eco persistentemente molesto. La chusma. Cada vez que pensaba en ello, la rabia y el dolor se entrelazaban, generando una tormenta que no sabía cómo calmar. Rosa llegó con una taza de café humeante. La miró y en sus ojos encontró un apoyo inquebrantable. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz suave, como un abrazo. Como si hubiera tirado una piedra a un lago y ahora la consecuencia se sintiera en cada rincón, respondió Carlos, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No sé si hice lo correcto. Rosa se sentó a su lado. ¿Te sientes libre? En parte, confesó. Pero, la sombra de mi padre es larga. No sé qué pasará cuando se dé cuenta de que estoy decidido a cambiar las cosas. Las palabras de su padre aún parecían flotar. Cada una era un recordatorio de las expectativas que había llevado toda su vida. El fuego interno que había encendido en aquellos minutos de discurso brillaba, pero su llama era frágil. De repente, sonó su teléfono. Era un mensaje de su madre, lleno de cariño, pero también de preocupación. Carlos, tu padre está muy enfadado.
Quiero que vengas a casa. Hablaremos. Una oleada de desasosiego lo invadió. Sabía que su madre intentaría suavizar la situación, pero su padre era un río caudaloso, imparable y desgastante. Rosa lo animó. Tienes que enfrentarlo, Carlos. Lo que dijiste fue valiente. Esto es más grande que tú, más grande que él. Con el sudor frío en su frente, decidió que no podía esconderse. Había comenzado un nuevo capítulo y no podía permitir que el pasado lo ahogara. Reuniendo valor, le respondió a su madre. Voy a hablar con él. El trayecto a la mansión se sintió eterno. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras que debía decir y a las razones que lo habían llevado hasta allí. La imagen de la multitud aplaudiendo lo llenaba de valor, pero cada paso se tornaba más pesado. Al llegar, su madre lo recibió con un abrazo tierno, como un refugio en medio de la tempestad. Carlos, por favor, solo escucha lo que tu padre tiene que decir. No podemos dejar que esto nos divida, suplicó, aunque su voz temblaba. Al entrar, su padre lo esperaba en la sala de estar, sentado con una expresión de seriedad que revelaba su descontento. ¿Cómo pudiste hacer eso? Su padre dijo, su voz controlada pero llena de decepción. Había una chispa de ira latente, y Carlos la podía sentir. Papá, no soy ese chico que solo sonríe y se queda callado. He crecido y he visto lo que hay en juego. La comunidad, la gente, merecen un cambio, replicó Carlos, buscando la verdad en sus propias palabras. ¿Y piensas que ser uno de ellos te hará un héroe? Eres un hijo de este hogar. Tienes responsabilidades. Contribuir a la familia significa más que solo palabras, respondió su padre, ahora con un tono burlón. Carlos sintió que la rabia le ardía y, por un instante, vio la imagen de su gente, de sus luchas, de cómo había estado ciego ante su propia opresión. No, papá. No seré solo un peón en tu juego, gritó. Fue entonces cuando el rostro de su padre se endureció. Te advierto, Carlos. Si decides seguir por este camino, te perderás todo. Te moveré de aquí, y nunca más habrá vuelta atrás. El aire se volvió denso. Aquella amenaza se transformaba en un ultimátum, encadenando su vida a un futuro que no deseaba vivir. La situación había escalado más de lo que imaginaba, y la incertidumbre lo envolvía. En ese instante, Carlos supo que el verdadero desafío no solo estaba en desafiar a su padre, sino en no perderse a sí mismo en el proceso. La vida de aquellos que lo rodeaban dependía de su valentía y de cómo iba a enfrentar lo que venía. Lo siento, papá, pero tengo que seguir mi camino. Esa afirmación retumbó en el aire. Sin embargo, al salir de la mansión, sintió el miedo palpable de lo que dejaba atrás y la presión de un futuro incierto. La pregunta latente seguía ahí, ¿podría realmente enfrentarse a su padre y a la vida que siempre había conocido, sin perder su esencia? Mientras se alejaba, supo que el verdadero camino apenas comenzaba. Y los desafíos que le esperaban no solo pondrían a prueba su valor, sino también a toda la comunidad. ¿Llegaría a ser el cambio que tanto anhelaba, o se perdería en el intento? El viento soplaba con fuerza y Carlos sintió que cada ráfaga lo empujaba hacia adelante, como si la vida misma estuviese instándolo a luchar. El camino hacia su casa estaba cubierto de sombras, cada esquina parecía susurrarle que la batalla apenas comenzaba. Se apoyó en la pared de un edificio, cerrando los ojos por un momento, intentando ordenar su mente. Sin embargo, el eco de las palabras de su padre seguía resonando. Te perderás todo. Rosa había decidido seguirlo. La preocupación en sus ojos se mezclaba con una determinación feroz. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con un tono que mostraba su preocupación sincera. Planear, respondió Carlos, abriendo los ojos. Sacudió la cabeza, como si intentara despejar la niebla de sus pensamientos. En su interior crecía la idea de proponer algo grande. La comunidad necesitaba su apoyo, y era el momento de actuar. A veces, para hacer un cambio, debes arriesgarlo todo, le recordó Rosa, apretando su mano. Carlos la miró, sintiendo que ese simple gesto le aportaba la fuerza que le faltaba. No tengo un plan, pero sé que no puedo dar marcha atrás. Decidido, se dirigieron a la plaza del pueblo. Allí, los murmullos de la gente vibraban en el aire. La atmósfera estaba cargada de expectativa.
Algunos conocidos se acercaron y comenzaron a preguntarle sobre su discurso del día anterior. En cada gesto, en cada mirada, había un destello de esperanza. Esa misma esperanza que Carlos había comenzado a recuperar. No estoy aquí para pedirles un favor, comenzó a hablar. Su voz era firme, resonando con una claridad que lo sorprendió a sí mismo. He tomado decisiones difíciles. He desafiado a mi padre, y eso significa que hay más en juego. Pero no solo se trata de mí. Se trata de nosotros, de todos ustedes. Nuestra comunidad merece ser escuchada y protegida. Los murmullos se transformaron en aplausos y gritos de aprobación. En ese momento, Carlos sintió que algo se encendía en su interior. La misma chispa que había notado el día anterior, ahora crecía. Sin embargo, a medida que las palabras fluían, una sombra se asomó entre la multitud. Era Miguel, un amigo cercano pero también un hombre leal a su padre, conocido por su enfoque pragmático y a menudo cruel. Con el ceño fruncido, caminó hacia él, desafiando la atmósfera de camaradería. ¿Realmente crees que puedes cambiar las cosas solo con palabras, Carlos?, preguntó, con un aire de superioridad que le resultaba profundamente irritante. Tu padre no solo tiene el dinero. Tiene el poder. ¿Vas a pelear contra eso? En ese momento, Carlos supo que enfrentaba una prueba aún más grande. Allí no solo estaba en juego su deseo de cambio, sino también su relación con su comunidad y su propio sentido de identidad. La tensión era palpable, los ojos de todos los presentes se centraron en él, esperando su respuesta. Sí, Miguel, respondió Carlos con firmeza, dejando que la confianza lo inundara. Pero no me detendré solo porque sea difícil. Tal vez no tenga el mismo poder que mi padre, pero tengo algo que él nunca tuvo, el apoyo de todos ustedes. El clamor de apoyo retumbó como un trueno en la plaza. Carlos sonrió, sintiendo el calor de la unión colectiva a su alrededor. Justo cuando la atmósfera parecía estar en su punto más álgido, el cielo nublado comenzó a despejarse, permitiendo que los rayos del sol iluminaran la escena. Era como si el universo mismo estuviera alineado con su lucha, sin embargo, un miedo latente acechaba en su interior. ¿Estaba realmente listo para lo que vendría? Sabía que sus palabras solo serían el comienzo. El camino que había elegido traería no solo apoyo, sino también resistencia. La pregunta quedaba en el aire, ¿podría sostenerse contra la corriente, o lo que había empezado podría desbordarse en algo que jamás podría controlar? Y mientras la multitud comenzaba a alzar su voz en cánticos por el cambio, Carlos se dio cuenta de que cada paso que daba lo llevaba más lejos de su hogar, pero también hacia algo verdaderamente grande. Pretendía crear un movimiento, no solo por sí mismo, sino por todos los que habían sido silenciados. Carlos miró a su alrededor y supo que, al dar ese paso hacia adelante, había cruzado una línea. La verdadera batalla apenas estaba comenzando. Pero el instante que vivía lo llenaba de una mezcla de adrenalina y angustia. Cada vez más se preguntaba si su determinación sería suficiente para enfrentar no solo a su padre, sino a todo un sistema que había mantenido a su comunidad oprimida durante tanto tiempo. Lo único que sabía es que no se detendría. Y el futuro que tanto anhelaba no vendría sin sacrificios. La plaza, vibrante, lo envolvía en un eco resonante de su propia valentía. La lucha por el cambio había comenzado, pero había algo más. Algo que podría cambiarlo todo. Las sombras de su familia, sus amigos y sus decisiones pesaban en su corazón. ¿Estaba realmente listo para descubrir lo que su nueva vida le tenía reservado? Mientras los aplausos resonaban en la plaza, la euforia se mezclaba con la preocupación en el corazón de Carlos. La energía del momento parecía alimentarlo, pero también sentía el peso de las expectativas de los demás. Era como si cada respira que daba se volviera más importante que el anterior. Miró a Rosa, que lo observaba con una admiración palpable, y eso le dio fuerzas para continuar. La multitud vibraba, y Carlos sabía que no podía detenerse, debía mantener la inercia de este movimiento. Se aclaró la garganta y alzó la voz una vez más. No somos solo un grupo de vecinos. Somos una familia, y cuando uno de nosotros sufre, todos lo hacemos. Debemos unirnos. La verdadera fuerza no reside en el dinero, sino en nuestra unión y en nuestra voz.
Los vítores retumbaron, y su corazón latía con fuerza. En ese instante, algo cambió en el ambiente. Un grupo de jóvenes al fondo comenzó a gritar consignas, apropiándose de la energía y transformándola en un canto de resistencia. Sin embargo, justo cuando la euforia parecía alcanzar su punto culminante, un silencio abrupto envolvió la plaza. Miguel, visiblemente agitado, había levantado la mano para reclamar el turno de palabra. Con paso firme, se acercó al micrófono, y el temor en la mirada de la gente era innegable. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras lo observaba acercarse. ¿Y qué pasará cuando tu padre contraataque? Comenzó Miguel, su tono sarcástico cortaba el aire. ¿No crees que te dejará actuar así sin más? Tiene sus formas. Y tú puedes ser el héroe en esta historia, pero no olvides que la realidad es dura. No es solo sobre palabras, Carlos. Es sobre supervivencia. El rostro de Carlos se tornó serio. La última declaración de Miguel lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Estaba dispuesto a arriesgar no solo su sueño, sino también la seguridad de aquellos que lo seguían? Se dieron cuenta de que las palabras de Miguel resonaban con un eco espeluznante. La comunidad, que creía en él, también dudaba. Escucha, interrumpió Carlos, con una pasión renovada. Sé que mi padre tiene la influencia y los recursos para hacer lo que quiera. Pero eso no significa que yo no deba luchar. Si me quedo callado, entonces nunca habrá cambio. Y si tengo que enfrentar la tormenta, lo haré por cada uno de ustedes. Nunca estaremos solos. El aire vibrante volvió a cobrar vida. Los murmullos se convirtieron en vítores, y algo dentro de Carlos se encendió nuevamente. Sin embargo, las palabras de Miguel habían sembrado una semilla de duda que no podía ignorar. Mientras la conversación en torno a él se intensificaba, Carlos notó un rostro familiar asomarse entre la multitud. Era Luisa, una de las empleadas de su padre, con quien había crecido. Ella lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. Luisa, ven aquí, gritó Carlos, sonriendo para disimular la ansiedad. Luisa llegó, con una brillante mirada en sus ojos. ¿Qué piensas de todo esto?, le preguntó, intentando que su voz sonara convincente. Creo que haces lo correcto, Carlos, respondió ella, estrechando su mano. Pero debes tener cuidado. Tu padre no perdona la traición. Y lo que tal vez no sabes es que muchos de nosotros estamos atrapados en este juego, incluso yo. Las palabras de Luisa hicieron eco en su mente. Su padre había construido un imperio sobre el sacrificio de otros, y ahora, la lealtad de aquellos cercanos estaba en la cuerda floja. Carlos sintió una oleada de compasión por ella, y entendió que su lucha no solo se trataba de él. Juntos podemos cambiar esto, dijo lentamente. Debemos revelarlo, abrir los ojos a la verdad. El apoyo creció a su alrededor, sí, pero la sombra de la incertidumbre seguía presente. En su corazón, Carlos sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La lucha por su comunidad se entrelazaba con la lucha personal por reconciliar su amor por su familia y su deseo de hacer lo correcto. Gracias, Luisa. Pero me pregunto, ¿qué pasará si nos descubren antes de que tengamos éxito? La mirada de Luisa se tornó sombría. Entonces, tal vez lo perderás todo, Carlos. Y así, mientras se lanzaba en la lucha por la justicia, una pregunta se instaló en la mente de Carlos: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para lograr el cambio? La respuesta podría definir no solo su destino, sino también el de todos los que amaba. La noche caía, y con ello, la promesa de que lo siguiente sería aún más complicado. ¿Estaría su determinación suficiente, o cedería ante la presión de su legado familiar? La noche había caído como un manto pesado sobre la plaza. Las luces titilaban suavemente, creando sombras que parecían susurrar secretos, mientras Carlos permanecía al centro, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Sintió el frío de la brisa en su piel, una sensación que le recordaba que el tiempo no se detenía, pero no sabía si su determinación resistiría ante las tormentas que se avecinaban. Los murmullos de la multitud seguían presentes, pero el eco de las palabras de Luisa resonaba con fuerza en su mente. Perderlo todo. Esa idea le daba vueltas como un torbellino.
No solo su sueño de un cambio, sino también su familia, su hogar. La dualidad de su vida lo atormentaba, luchando por lo que creía correcto, pero sabiendo que para su padre, la traición era una cuestión de honor. Mientras pensaba en esto, un grupo de jóvenes se acercó a él, llenos de energía y decisión. Carlos, ¿de verdad crees que podemos hacerlo?, preguntó uno de ellos, una chica de cabello rizado que desbordaba pasión. Su nombre era Elena, y era alguien en quien muchos confiaban. Claro que sí, respondió Carlos, buscando el calor de su propia voz como un ancla. Por cada uno de nosotros que hagamos ruido, hay una voz más fuerte. Por cada paso que demos, el cambio se vuelve más real. Podía ver en sus ojos que ella quería creerle, y eso le dio fuerzas para seguir, pero el recuerdo de Miguel y sus advertencias permanecían latentes. La lucha por la justicia no solo era idealista, también era peligrosa. Sabía que no podían quedarse ahí sin una estrategia. Necesitamos hacer algo más que hablar. Necesitamos pruebas, una forma de mostrar la verdad, dijo, sintiendo que cada palabra que pronunciaba debía tener peso. Yo puedo ayudar, ofreció Luisa mientras se acercaba. El calor de su mano en el brazo de Carlos fue un alivio. He visto cosas, hay más de lo que parece. Siempre creí que debía quedarme al margen, pero ahora entiendo que mi voz también cuenta. Carlos sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué sabes, Luisa?, preguntó, el tono de su voz un poco más grave. ¿Recuerdas esos contratos que se firmaron hace unos meses? He estado presente en varias reuniones, y hay decisiones que se tomaron a espaldas de la comunidad. Si llevamos eso a la luz, podríamos tener la evidencia que necesitamos, explicó mientras miraba a los demás, buscando su apoyo. Poco a poco, los ojos de la multitud se iluminaban con una chispa de esperanza. Las miradas se encontraban, intercambiando silencios que valían más que 1000 palabras. Carlos comenzó a sentir una resolutiva fuerza que se estaba gestando, una conexión palpable con su comunidad. Ese es el camino. Vamos a hacerlo, afirmó, la determinación en su voz bien marcada. Se dio cuenta de que el momento que había estado esperando había llegado. Era hora de actuar, pero también de cuidar de aquellos que lo rodeaban. No podía permitir que su impetuosidad ponía a Luisa, a su comunidad, en peligro. Sin embargo, una idea oscura se asomó en su mente. ¿Y si su padre ya había estado al tanto de un posible levantamiento? El miedo lo recorrió mientras una extraña sensación de angustia se apoderaba de él. ¿Te sientes bien, Carlos?, le preguntó Luisa, con preocupación en sus ojos. La lealtad y el amor entre ellos habían crecido, y su confianza brindaba un consuelo inquebrantable. Solo, necesito garantizar que todos estén protegidos. Esto puede ser más complicado de lo que imaginamos. La multitud, que había comenzado a dispersarse tras su primera emoción, se detuvo, mirando expectante a Carlos. ¿Estaban listos para la lucha que se avecinaba? Ya no había marcha atrás. La revelación de Luisa había abierto una puerta, y todos estaban en la frontera entre la esperanza y el riesgo. Si no nos detenemos now, lo que está por venir puede cambiarlo todo, dijo Carlos, observando su entorno. Sus amigos y vecinos estaban ahí, y al mirarlos, una certeza creció en su pecho. Era momento de forjar un camino juntos, pero mientras el grupo comenzaba a murmurar sus planes, una figura conocida apareció en el borde de la plaza. Carlos sintió que su corazón se encogía al reconocer la silueta familiar. Era su padre, con la mirada seria y decidida, como si hubiera estado observando todo desde la sombra. ¿Qué harás ahora, Carlos?, resonó su voz por encima del murmullo de la multitud. El mundo a su alrededor pareció detenerse. Cada pulso del corazón de Carlos se sintió como un estruendo en un momento de inquietante revelación. Debía decidir, desafiaba a su padre, o tomaba el camino que siempre le habían trazado. La batalla estaba a punto de comenzar, pero nadie sabía las repercusiones que eso traería. La figura de su padre parecía absorbía la luz de la plaza. Carlos sintió el sudor en su frente y la tensión en su pecho. Su mirada, dura como el acero, podía incluso atar de manos a los más valientes. La multitud, antes animada, se volvió un silencio expectante. Todos estaban a la espera de cómo se desataría este tenso encuentro. Carlos, repitió su padre, acercándose con paso firme.
¿De verdad te crees capaz de arriesgarlo todo por un puñado de sueños? Tú tienes un futuro brillante. ¿Quieres mancharlo? La voz de su padre golpeaba como ráfagas de viento helado. Cada palabra estaba cargada de reproche y, en otro momento, podría haberlo hecho dudar. Sin embargo, en su interior un fuego ardía, alimentado por los susurros de sus amigos, de Luisa. Papá, no se trata solo de mí. Se trata de todos ellos. La comunidad se está hundiendo y hay que hacer algo, contestó Carlos, con más fuerza de la que esperaba tener. En sus ojos, vio un parpadeo de algo parecido a la sorpresa. Pero enseguida, su padre endureció nuevamente su expresión. ¿Y crees que enfrentarte a mí es la respuesta? Esta gente no sabe lo que es perder. Te puedes arruinar a ti mismo sin que sirva de nada. El rostro de Carlos se encendió por dentro. Tenía que mantenerse firme. No quiero seguir siendo parte del problema. Quiero luchar con ellos, no contra ellos. Te ruego, solo escucha. Te escucho, pero debes saber que lo que propones es una locura. La voz severa de su padre resonaba en el aire frío como un trueno. Si sigues así, lo perderás todo, y yo no podré protegerte. No puedo permitir que eso pase. Las palabras rebotaron en la mente de Carlos, adentrándose en su propia desesperación. ¿Cómo podía su padre ser tan ciego? Esa protección que ofrecía era una cadena que lo mantenía atado a un futuro de silencios y complicidad. La lucha de su comunidad no era una locura, era una necesidad. Si te sigues cruzando en mi camino, seré yo quien se perderá, replicó fuertemente, el eco de su voz llenando la plaza. No puedo traicionar lo que creo por lo que se espera de mí. Tengo que hacer esto por ellos, pero antes de que pudiera terminar, el rostro de su padre se transformó de la frustración en la preocupación. Carlos, dijo, suavizando el tono, piensa en tu madre. Piensa en lo que esto puede significar para ella. Dolor. Fue un golpe doloroso y directo. Carlos se congeló por un momento. Su madre siempre había sido un refugio, un posible punto de conciliación entre sus deseos y la realidad. Pero su corazón latía con fuerza, la lucha debía prevalecer. ¿Ceder al miedo? Lo hago por ellos, todos los que sufren, insistió, su voz casi quebrándose. La mirada en su padre no mostraba aprobación, pero algo había cambiado. La multitud permanecía atenta, en una calma tensa, como si comprendieran que la respuesta de Carlos podía marcar el destino de su lucha. La esperanza y el miedo eran un delicado equilibrio en sus rostros. De repente, un grito interrumpió el silencio. Alguien había llegado corriendo, con la urgencia de lo inminente. Era un amigo de la comunidad. Carlos, la policía viene. No hay tiempo. Las palabras resonaron en el aire helado como una campana de alarma. Carlos sintió un escalofrío surgiendo de su columna. Miró a su padre, quien también había cambiado, la tensión en su cuerpo ahora era evidente. ¿Ahora qué harás?, preguntó su padre, la seriedad en su rostro transformándose en una mezcla de preocupación y desafío. Era un nuevo giro en una historia que ya parecía inminente. En ese instante, Carlos supo que tenía que elegir. Protegerlos, murmuró, casi para sí mismo, y hacer lo que es correcto mientras los murmullos regresaban y la figura de su padre se difuminaba con la multitud. Carlos sintió que el futuro dependía de un solo movimiento, un solo paso. ¿Quién lo seguiría? La decisión lo acompañaba, pero el momento tenía consiguiente urgencia. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, ya sabía que el verdadero caos apenas comenzaba. La llegada de la policía era solo el primer rayo de una tormenta que sacudiría sus vidas para siempre. ¿Estaban realmente listos para enfrentar las consecuencias de su valentía? El sol se asomaba tímidamente tras los edificios mientras Carlos respiraba hondo, sintiendo que cada aliento era un paso hacia un nuevo amanecer. A su alrededor, la comunidad bulliciosa se había vuelto un mar de caras que reflejaban tanto miedo como esperanza. Había tomado la decisión de luchar, y en poco tiempo, su voz se había amplificado, resonando con la verdad que había descubierto. Carlos. La policía viene, volvió a sonar el grito desesperado entre la multitud. Él miró alrededor y, al ver a Rosa, sintió que esa conexión era su ancla en medio de la tormenta.
La determinación brillaba en sus ojos, y eso le dio fuerzas para seguir adelante, aunque la ansiedad de lo desconocido lo aprisionara. Todos, escuchen, alzó la voz, y el murmuro se detuvo. No dejaremos que el miedo nos paralice. Esto es por nosotros, por nuestra comunidad. Si la policía llega, enfrentémoslo juntos. Nuestra voz es más poderosa que su fuerza. La multitud comenzó a murmurar, y Carlos vio cómo algunos levantaban puños en señal de apoyo. Era el eco de una lucha que había comenzado a gestarse y que a través de ello se convertía en una convocatoria de transformación. Su padre había sido una figura de opresión, una sombra que siempre había cubierto su vida. Pero al recordar las palabras de Rosa, Carlos se sintió libre de las cadenas invisibles que lo aprisionaban. Estamos aquí porque merecemos ser escuchados. No se trata de yo, se trata de nosotros, continuó, sintiendo la energía de su pueblo fluir a través de él. De repente, el sonido lejano de sirenas rompió el aire, un recordatorio escalofriante de que el momento había llegado. Cuando los vehículos de policía se acercaron y las luces comenzaron a parpadear, Carlos sintió una mezcla de temor y valentía. Supo que defender la verdad requeriría más que solo palabras, tendría que ser valiente. Formen líneas. No retrocedan. Gritaron algunos líderes comunitarios, y Carlos se unió a ellos. La posibilidad de una confrontación era real. Sin embargo, en su interior sentía que podía tomar un nuevo camino, uno que no iba a ser solo sobre la resistencia, sino sobre la unidad. Los oficiales comenzaron a salir de sus vehículos, algunos equipados con escudos y otros con miradas desafiantes. Carlos se sintió pequeño frente a la autoridad, pero miró a su alrededor y vio en los rostros de sus vecinos una chispa de determinación. No estamos aquí para pelear, estamos aquí para hablar, gritó, su voz clara y fuerte. ¿De qué están hablando? Ustedes están violando la ley, replicó un oficial, su tono severo. Pero mientras el frío del miedo intentaba envolverlos, Carlos recordó lo que había aprendido de Rosa y su comunidad. La lucha por la dignidad era más fuerte que cualquier amenaza. Las realidades que ignoramos ahora nos afectan a todos. Queremos un cambio, un diálogo con el futuro, no más silencios, insistió, sintiendo que cada palabra era un ladrillo más en las paredes de su lucha. La multitud no retrocedió. Finalmente, algunos de los oficiales comenzaron a intercambiar miradas nerviosas, y cuando Carlos vio una oportunidad, levantó el rostro hacia el oficial más próximo. Estamos dispuestos a negociarlo. Denos una chance para hablar. Esto es más grande que nosotros. Las miradas de la gente se encontraban, y el murmullo se transformó en un clamor solidario. Las voces habían comenzado a unirse y sentía el poder de un cambio inminente. El oficial, un poco dudoso, dirigió su mirada a su compañero, buscando un acuerdo en medio del cambio. Finalmente, el líder de la policía se cruzó de brazos y, en lugar de empujar la situación, replicó, muy bien, haremos una excepción. Pero tienen 5 minutos para exponer sus problemas. Carlos sintió el alivio más grande en años. Había logrado que su voz fuera escuchada. Mientras comenzaba a hablar sobre las injusticias que existían en la comunidad, las palabras fluyeron como un torrente. Había superado el miedo, y en lugar de sentirse solo, se dio cuenta de que cada frase era un grito de unidad. La multitud asintió, apoyándose mutuamente, mientras el eco de sus voces comenzaba a formar un coro indomable. La lucha había comenzado. No solo continuaban defendiendo la dignidad de su comunidad, sino también creando lazos con aquellos que antes parecían ser adversarios. Carlos, en medio del fervor, buscó con la mirada a su padre. Este todavía estaba presente, una sombra del pasado acechando en la distancia, con una mezcla de rechazo y asombro en su rostro. Pero este enfrentamiento actual no se trataba solo de su padre, se trataba de todos los que habían estado en silencio. Carlos se dio cuenta de que había algo que había cambiado en él. No solo estaban luchando por un cambio externo, sino también por su propia aceptación y transformación. Había soltado el peso que su padre había colocado sobre él. Este nuevo Carlos era uno que quería cambiar la narrativa, redefinir su futuro y el de su comunidad. Tras los sucesos de ese día, las puertas comenzaron a abrirse. Una colaboración inesperada llegó entre la fuerza policial y la comunidad. Se establecieron mesas de diálogo, reuniones comunitarias y apoyo.
Los jóvenes, los adultos y todos por igual estaban allí, unidos por un solo propósito, transformar su entorno. Con el tiempo, Carlos entendió que el cambio no siempre sería fácil ni inmediato. Pero ya no estaba solo. Había construido una comunidad de voces, donde antes solo había soledad. Esa misma comunidad sería su fuerza, su apoyo en lo venidero. Finalmente, cuando se reunió con Rosa esa noche, pudo decirle, lo hicimos. Creo que hemos cambiado algo. Rosa sonrió, y sus ojos brillaron con lágrimas de alegría. No solo cambiamos algo, Carlos. Cambiamos todo. Mientras miraban las estrellas, Carlos supo que su viaje apenas comenzaba. Se sentía feliz. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Su padre seguiría siendo una parte de su vida, pero ya no sería su dueño. Él había aprendido a abrazar el futuro con esperanza y amor, y así, juntos, decidieron que en su comunidad nunca más habría silencio. Se habían encontrado a sí mismos, y ahora estaban listos para soñar en grande. Este es el final de la historia, pero la vida de Carlos y su comunidad sigue en marcha. Recuerda, cada uno de nosotros puede ser parte de un cambio. Si te ha emocionado la historia, suscríbete ahora al canal para seguir escuchando narrativas que inspiran y transforman. Dale un like para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas historias poderosas. Comenta abajo tus sentimientos sobre este desenlace y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de unirte a la comunidad que cree en el poder de la voz y la esperanza. No te detengas. Actúa ahora.